Hoy te platicaré del asesinato de un líder de un grupo delictivo en Tequisquiapan. En diciembre del 2022, en el estado de Querétaro, fue detenido el presunto líder de un grupo delictivo dedicado al tráfico de sustancias prohibidas desde Centroamérica. Lo cacharon con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero lo liberaron en tan solo 5 días. 4 meses más tarde, esa misma persona fue asesinada en su propio rancho de más de 40 hectáreas, cuando hacía una fiesta, a pesar de contar con escoltas armados al momento de la agresión. En este video te platicaré de lo que ocurrió en Tequisquiapan y de quién es esa persona, presunto líder del grupo delictivo conocido como Los Sánchez. Bienvenidos al Caporal del 20 de abril, comenzamos. Fue asesinado por sorpresa el líder de un grupo delictivo en Tequisquiapan, Querétaro. Se localizaron los cuerpos sin vida de 2 mujeres y un hombre, además de 8 armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico. Aproximadamente 4,000 cabezas de ganado, correspondiente a la actividad económica del inmueble, así como un tigre, cebras y venados en cautiverio. Acabas de escuchar a Humberto Pérez, vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito del Estado de Querétaro, sobre un hecho ocurrido el pasado 18 de abril. Sé que puede parecer un tema del cual ya pasaron 2 días, sin embargo no había querido traerte video hasta tener elementos que me permitan comprobar y compartirte lo que sucedió, pero con plena certeza. Antes de contarte justo cómo fue que llegó un grupo armado y atacó por sorpresa a un presunto líder de un grupo delictivo en su propio rancho y a pesar de tener escoltas, permíteme compartirte detalles de la persona en cuestión. Te estoy mostrando en pantalla a Álvaro S. Así lo han identificado las autoridades queretanas, aunque su nombre completo, se sabe, es Álvaro Sánchez Sánchez, apodado El Tartamudo. Te voy a compartir otra imagen de él, una imagen que aporta más elementos sobre su identidad. Se trata de una ficha de búsqueda ya antigua en donde se le identifica por nombre completo y se afirma que es buscado por las autoridades estadounidenses por tráfico de drogas y conspiración en Estados Unidos. También se sabe que era acusado de tener nexos con cárteles de Centroamérica, de portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, de traficar coca desde Chiapas y de encabezar un grupo delictivo llamado Los Sánchez. También es de conocimiento que es originario de la comunidad de Rincón de Cristo en el municipio de Sultepec, Estado de México. Bueno, me regreso a la fotografía anterior, te la muestro nuevamente. Como puedes notar, antes de su asesinato, Álvaro Sánchez ya había sido detenido. Según el vicefiscal queretano, esta detención ocurrió el 24 de diciembre del año pasado. Sin embargo, registros periodísticos señalan que en realidad ocurrió el 22 de diciembre también del año pasado. Lo cierto es que él estuvo detenido al menos por 5 días y posteriormente lo liberaron. El masculino fallecido fue detenido por ser escoltado por sujetos armados en fecha 24 de diciembre de 2022 y puesto a disposición de las autoridades federales. Aquí es en donde me voy a detener. Como pudiste notar, el vicefiscal habló de su detención, pero no de su obvia liberación, pues al momento en que lo mataron, él estaba en su rancho. El vicefiscal termina la mención de este momento asegurando que fue entregado a las autoridades federales y hasta allí deja el tema. ¿Qué se sabe de este hecho, de esta primera detención? Bueno, como ya lo escuchaste, fue detenido siendo escoltado por hombres armados, pero todavía hay más. Esta detención ocurrió en el municipio de El Marqués. Fue detenido por policías municipales, acusado de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas cuando circulaba en la carretera estatal 200-210. Todo esto empezó cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal detectaron que cometió una infracción vial y le marcaron el alto, pero en lugar de detenerse intentó huir. En esa ocasión no solamente fue detenido él, también fue detenida su esposa, identificada como Orfelina Rebollar. De hecho, esta fotografía corresponde también a ella en esa detención. Se sabe también que en esa ocasión Álvaro Sánchez dio un nombre falso, dijo llamarse Manuel Méndez. En cambio, su esposa sí ofreció su nombre real. El 27 de diciembre, al menos él fue dejado en libertad en condiciones todavía no claras. No se saben las causas, a pesar de que le encontraron armas de fuego, cartuchos útiles y este cachorro, te lo muestro en pantalla, este cachorro de tigre de Bengala.
Así, una vez que lo liberaron, así pasó diciembre, enero, febrero, marzo y llegamos a abril del 2023. El 18 de abril, para ser exactos, a las 5 de la tarde con 19 minutos al 911, llegó un reporte de disparos en un inmueble ubicado en la comunidad del Tejocote, en el municipio de Tequisquiapan, un pueblo mágico de Querétaro. Al lugar llegaron policías municipales, policías estatales, paramédicos y más tarde policías de investigación y peritos en materia de criminalística de campo. Estás viendo en pantalla una fotografía del exterior del lugar. Este rancho se llama Los Seis Hermanos. Mide más de 40 hectáreas. Adentro fueron encontrados también un tigre, cebras, venados en cautiverio y más de 4,000 cabezas de ganado, según relató el vicefiscal. Pero también fueron encontrados 3 cadáveres y 2 personas heridas. Entre los muertos estaba precisamente Álvaro Sánchez y otras 2 mujeres, mientras que las 2 personas heridas eran también mujeres. Todas estas personas, las 2 asesinadas y las 2 heridas, eran familiares de primera línea de Álvaro Sánchez, según narró el vicefiscal. Una vez que ocurrieron los hechos, 2 mujeres lesionadas fueron trasladadas a instituciones de salud. Una de ellas perdió la vida en el traslado y la otra al momento de recibir atención médica en un hospital particular del municipio de Tequisquiapan. Al masculino se le ha identificado con el nombre de Álvaro S., quien era originario del Estado de México y su última residencia antes de su llegada a Querétaro, hace aproximadamente un año, fue en el estado de Veracruz. Ahora bien, ¿cómo ocurrió esta agresión? Las autoridades solamente han dicho que Álvaro Sánchez y sus familiares fueron asesinados en su propio rancho, en el propio rancho de Álvaro Sánchez, pero no han proporcionado detalles del cómo ocurrió esta agresión. De manera extraoficial se sabe que al momento de la agresión había una fiesta a la que llegó un comando y abrió fuego en contra de su objetivo. Nada más se sabe eso. Pudiera parecer obvio que llegó un grupo armado y abrió fuego. Sin embargo, hay otro elemento de interés aportado por el vicefiscal. Álvaro Sánchez tenía escoltas armados contratados para que lo defiendan y todo ocurrió por algún motivo sin la aparente intervención de estos escoltas. Hasta este momento, las autoridades ya entrevistaron a esos escoltas y están buscando a otros escoltas que trabajaban para Álvaro, pero que no estuvieron presentes al momento de la agresión. Sobre este dato de los escoltas, algunos medios informativos aseguran tener confirmado que estos escoltas son exmilitares contratados como tal, como escoltas. Sin embargo, este es un dato que yo no he podido confirmar, así que lo tengo que dejar tal cual muy en claro. Te voy a compartir lo dicho por el vicefiscal sobre este punto en específico, sobre el tema de los escoltas. Y por cierto, las autoridades revelaron la existencia también de material multimedia, la cual ya están analizando y cuyos detalles hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión se desconocen, pero que podrían tratarse de videos. Te muestro lo dicho sobre los escoltas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Para la gente que está en vivo, regreso con lectura de comentarios porque veo que ahí hay una serie de preguntas. Muchas gracias. Tenía contratado un grupo de escoltas armados a quienes se les ha recabado su entrevista y se está localizando a otros escoltas que no estuvieron presentes en los hechos. Los 5 cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para realizar la necrocirugía de ley. Asimismo, se realizan distintos actos de investigación como el análisis de información multimedia para el esclarecimiento del hecho.